Saludos y bendiciones. Desde la esquina roja te saluda una vez más el Padre Luis. Esta es una reflexión bíblica para una praxis de amor, el sacramento más importante. Las escrituras que estaré utilizando son las del leccionario, el domingo 4 de agosto, Éxodo 16, del 2 al 4 y del 9 al 15, Efesios 4, del 1 al 16 y el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 24 al 35. Y cuando las estoy leyendo, esto me hace pensar muy seriamente en una triste realidad. El mundo está lleno de pan y sin embargo, demasiada gente vive hambrienta, vacía y buscando. ¿Por qué? Usted podrá decir que esto es lo que Dios quiere y yo le voy a decir que está completamente equivocado o equivocado. La cifra de personas hambrientas se puede explicar porque hay pobreza, hay guerra, crisis climáticas y políticas neoliberales de una economía de mercado con principales causas de dejar unas remuneraciones de acumulación a un pequeño grupo que se hace cada vez más rico. Hay estructuras sociales, políticas y económicas que son responsables por muchas de las atrocidades que estamos viviendo. Echarle la culpa a Dios es una idolatría que tenemos que combatir. Y además esta es otra manera de hacer que las personas sigan siendo ateas, porque ¿a quién se le ocurre servirle a un Dios que crea hambre y crea todas estas necesidades? A mí no se me ocurre. O sea, el problema no es que Dios no creó suficiente, es que la repartición no fue equitativa. Aquí es que entonces debemos que enfatizar, porque entonces esto pasa a ser un problema que creamos los seres humanos y un problema que los seres humanos tenemos que resolver. Míralo de esta manera. El mundo social de la Biblia se refiere a los sistemas económicos y políticos de ese mundo. En la Biblia se trata del mundo social de los premodernos o antiguos. Esto no es el mundo que la Biblia defiende, de ninguna manera, sino es el mundo contra el que protesta. Y de aquí viene el llamado a todos estos profetas y profetizas a combatir todo este tipo de opresión. Las cuatro características principales de los sistemas de dominación premodernos contra los que la protesta en la Biblia hacen énfasis a través de los mensajes de liberación de profetas y profetisas. Una es la opresión política. Las sociedades estaban gobernadas por unas pocas élites ricas. La otra era la explotación económica, donde entre un 1 y un 2% acumulaban las riquezas, explotando a la mayoría de la población al poseer tierras e imponer impuestos a la agricultura. La esperanza de vida de los campesinos era la mitad de la de la clase dominante. Está la violencia crónica, mantener a raya a los campesinos y guerra entre varias élites. Y legitimado por la religión. Óigalo bien, toda esta opresión está siendo validado, legitimado por la religión. Las clases sociales afirmaban haber sido creadas por Dios y que las élites gobernaban por poder divino, sin asumir la responsabilidad de la forma en que se ha creado el mundo. O sea, eso es en ese momento ahí, bíblico. Pero eso no quiere decir que ya eso se acabó. Estamos viviendo más o menos la misma realidad y tenemos unas iglesias que están legitimando ese tipo de opresión. Esto, hermanos y hermanas, son el contexto social de la Biblia. Sin ello es probable que la Biblia se interprete como un código de moralidad individual. Y aquí es que está el problema. Y así es que lo estamos viendo. O sea, todo esto dentro de nuestra manera de ver las cosas, lo vemos con unos anteojos del individualismo, que es algo que la Biblia condena. ¿Está bien? La Biblia no condena lo personal, eso es bien importante. Pero el individualismo, eso es como la puerta al egoísmo. Y hemos creado una religión individualista, cuando todo el enfoque de Dios siempre ha sido social. Jesús, en Mateo 25, 35 al 40, nos dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me vistieron. Contestarán esas personas que se llaman justas, Señor, ¿cuándo fue que te vimos hambriento y te alimentamos o sediento
y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y de vestidos? ¿Cuándo vimos a enfermos en la cárcel? ¿Cuándo fue que te vimos? O sea, te deja con toda esta preocupación. Y la respuesta es increíblemente formidable. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, uno de mis hermanas, aún por el más pequeño o la más pequeña, le hicieron por mí. O sea, Jesús está montando toda una plataforma de cómo es que debemos relacionarnos con una teología social que impacte no solamente a nosotros en lo personal, sino impacte al resto de las personas. ¿Qué nos dicen las lecciones bíblicas para hoy sobre todo esto? Bueno, mire, la lección de Éxodo en capítulo 16 ofrece muchas posibles vías de reflexión y exploración. Los 15 versículos de la lectura de esta semana introducen varias de estas ideas. Nuestro texto, junto con varios otros de la Torá, plantea la cuestión de la fe y la confianza en lo divino, en nuestros líderes y en nosotras y nosotros mismos. Quienes pertenecen a las comunidades de fe del siglo XXI no son inmunes a estas dudas, aunque ya no vemos el mundo como lo veían nuestras antepasadas, quienes vivían en una época precientífica y tenían una única explicación para las experiencias de vida extrañas y asombrosas. Creían que eran causadas por seres sobrenaturales, o sea, respuestas mágicas. La lectura literal de esta narrativa nos llevará a la creencia de que Dios es quien provee los alimentos directamente a nuestra mesa. Dios tiene el poder de hacerlo, hermanos y hermanas, yo no lo dudo, pero así no es como Dios funciona. De nuevo, aquí Dios no vino a dar pan, sino a hacer el pan. Sentarnos a que Dios provea es vagancia o pereza espiritual. Y no solo hay que salir a buscar el pan, hay que compartirlo con quienes no pueden salir a buscarlo. Entonces, la lectura de Efesios capítulo 4 arroja más luz a todo esto porque habla de una unidad que no es lo mismo que uniformidad. O sea, es una unidad en diversidad. El misterio de Dios que se revela en Cristo y que da como resultado la reconciliación de los pueblos judíos y gentiles en esa época. No borra las distinciones entre estos diferentes grupos. La diversidad social es un factor clave en la construcción de una sociedad justa e inclusiva. Para lograr una sociedad diversa y equitativa, es necesario fomentar la inclusión de todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica individual. En esta diversidad social no es correcto decir que Dios creó a unas personas ricas y a otras pobres. Hasta ahí llegamos. La riqueza y la pobreza son realidades sociales creadas por nuestras economías de injusticia, en donde unas pocas personas tienen mucho y unas muchas poco o nada. La historia de la diversidad es la historia de los derechos humanos fundamentales, la dignidad y la igualdad de oportunidades de todas las personas, también de la responsabilidad social de las iglesias. Es aquí en donde identificamos, aceptamos y celebramos nuestras diversidades culturales, lingüísticas, raciales, sexuales, religiosas, generacionales, de género, etc. En el Evangelio, para hoy, en Juan capítulo 6, los versos 24 al 25, el punto principal que Jesús vino a establecer es que no vino al mundo principalmente para dar pan, sino para hacer pan. Oiga, esto es una gran diferencia, porque hay gente que han tergiversado esto y con un blandengue de teología y una vagancia se sientan a esperar que Jesús le dé todo. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, porque se declaró el pan. Lo que mismo que repite los versos 48 y 51. Por lo tanto, este asunto de predicar que los que vienen a Jesús no tendrán hambre está muy lejos de lo que esto nos está tratando de decir. Este asunto de predicar que si acepta a Jesús, el hambre cesará, es una distorsión de la palabra de Dios. Por el contrario, cuando tú vienes a quien es el pan, encuentras manera de descubrir el por qué hay escasez de pan. O sea,
¿Por qué hay hambruna? En esta sociedad, y como podemos resolver el asunto con una distribución que es errónea. Eso es evangelismo. Hay que corregir todo este asunto de la hambruna, porque Dios no lo produce, Jesús no lo produce. Por eso me encanta lo que dijo el reverendo Martin Luther King Jr. Una religión fiel a su naturaleza también debe preocuparse por las condiciones sociales de las personas. Cualquier religión que profese preocuparse por las almas de las personas y no se preocupa por los barrios bajos, la pobreza, y no condena eso, no condena las condiciones económicas que las estrangulan y las condiciones sociales que las paralizan, esto entonces es una religión seca como el polvo. Es una religión, como decía Carlos Marx, un opio para adormecer al pueblo. Lo que queremos es que entendamos que así no es que Dios funciona. Necesitamos aprender a aplicar la fe a la vida diaria, trayendo el cielo a la tierra aquí y ahora. En resumida, hermanos y hermanos, las iglesias desempeñan un papel importante en la lucha contra el hambre, pero resolverla por completo requiere un enfoque multifacético de identificar las causas de la pobreza, las causas del hambre, las causas de la opresión, etcétera, sin decir que Dios es responsable, porque eso es una irresponsabilidad. Hay unas estructuras creadas por los seres humanos que producen pobreza, producen hambre, producen opresión. No fue Dios. Entonces, decirle a la gente, ven a Jesús y en el más allá nos vamos a gozar, eso es una irresponsabilidad. Hay que desmantelar este tipo de teología. Hay que empoderar al pueblo con el mensaje de que Jesús es el pan. Se puedan fortalecer, puedan despertar, puedan movilizarse, coger calle y enderezar esta sociedad. Porque aquí es que vamos a traer el cielo a la tierra. Aquí es que vamos a ser felices. En este momento y ahora. Eso es lo que tenemos que tener claro. Vamos a darle de comer al pueblo, pero a la misma vez vamos a condenar y destruir estas estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas que producen estas injusticias. Solo recuerda que Jesús no vino a dar pan, sino a hacer pan. Recuerda lo que le dijo a los discípulos en la escritura de la semana pasada, discípulos y discípulas, cuando se le acercaron para decirle, mira, esto está lleno de gente aquí, la gente tiene hambre, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Oye, a Jesús, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Lo mismo que hace mucha gente ahora. Jesús, hay hambre, resuélvelo. No, Jesús le dijo claramente a cada uno de estos discípulos en Lucas 9:13, denle ustedes de comer. En otras palabras, resuelvan el problema ustedes. Yo los puedo ilustrar, yo los puedo alumbrar, yo los puedo empoderar, yo les puedo dar atrevimiento, pero cojan calle y resuelvan este problema. Cambien todas estas estructuras de poder, todas estas estructuras de opresión en experiencias de liberación, que podamos sentir el proyecto de liberación salvífica de Jesús aquí y ahora. Amén y ashe.